para perseguir el dinero. Fuiste creado para mandarlo. El mundo enseñó que la riqueza viene por el sudor, que la provisión se gana corriendo, que tienes que rogar, negociar, convencer al mercado para que te dé migajas. Pero yo te digo por la ley espiritual, el dinero no responde al esfuerzo, responde a la voz, no a la súplica, a la autoridad. El hombre común trabaja duro, y aún así la cartera permanece vacía. El hombre despierto habla y el dinero se mueve, no porque lo mereció, sino porque conoce la ley. La diferencia no está en las manos, está en la boca. No está en el currículum, está en el mando. No está en la carrera, está en el decreto. El dolor oculto de la escasez no es falta de dinero, es falta de palabra. Trabajas, intentas, te esfuerzas hasta agotarte, pero el flujo sigue bloqueado. ¿Por qué? Porque mientras tu cuerpo trabaja, tu lengua permanece callada. Y en el reino del Espíritu, el silencio no es neutralidad, el silencio es sumisión. Cuando no dices nada, el mundo habla por ti. La economía grita escasez. La cultura susurra limitación. La mente repite demora. Y tú, al quedarte callado ante tu propio bien, firmas el contrato de la falta sin darte cuenta. El dinero no huye por conspiración externa. Se retrae porque no fue llamado, porque no fue instruido, porque la voz que debería gobernarlo permaneció en silencio. Cuando la palabra calla, el flujo se traba. Cuando la palabra habla, la ley obedece. Esto no es filosofía poética, es arquitectura espiritual. El dinero, mi querido, no es algo muerto, es un siervo obediente de la ley divina. Así como el perro reconoce la voz del dueño, el dinero reconoce la voz de quien lo gobierna. No sirve al más esforzado, sirve al más claro. No corre tras el más desesperado, corre al llamado del más seguro. Y cuando hablas con autoridad, sin suplicar, sin explicar, sin negociar, el dinero no tiene opción más que obedecer, porque esa es su naturaleza. Siervo, neutral, obediente a la ley, y la ley se activa con la palabra. El error común que mantiene a millones en la escasez es este: rogarle al mundo en vez de mandar por la ley. Pides al empleador, suplicas al cliente, esperas que el mercado cambie, cruzas los dedos para que llegue la suerte. Pero nada de eso es gobierno. Es mendicidad espiritual. Fuiste hecho para sentarte en el trono de la provisión divina, no para arrodillarte ante la economía humana. Y en el momento en que levantas la voz, no como mendigo, sino como comandante, no como víctima, sino como gobernador, el dinero cambia de actitud. Deja de huir. Empieza a acercarse, no porque forzaste, sino porque hablaste el idioma que entiende. Mando. Hay un sonido específico que el dinero obedece, una frecuencia exacta que destraba el flujo. No es alto, no es emocional, no es desesperado. Es simple, claro, inquebrantable. Y cuando pronuncias esa frase, con ritmo y convicción, aparecen señales visibles en 24 horas. No porque hiciste un hechizo, porque activaste la ley. He visto cuentas bloqueadas moverse. He visto pagos olvidados resurgir. He visto oportunidades tocar la puerta de quien, minutos antes, estaba sin salida. Y la única diferencia entre antes y después fue una frase. Una sola frase dicha como decreto. No necesitas aprender más. No necesitas más cursos, más estrategias, más networking, más lucha. Necesitas hablar bien. Hablar como quien sabe que la palabra crea sustancia. Hablar como quien entiende que el dinero es siervo, no señor. Hablar como quien recuerda que Dios es provisión instantánea e infinita. Y cuando hablas así, el universo no discute, se reorganiza. Las puertas que estaban cerradas se destraban. Los canales que estaban secos empiezan a fluir. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. No por magia, por ley. Hay un mandato simple que destraba el flujo ahora. No es largo, no es complicado, no exige rituales elaborados. Es una frase de pocas palabras, pero de peso eterno, y te la voy a dar. Pero antes, necesitas entender que esa frase no es sugerencia.
Es instrucción a lo invisible. No es esperanza, es decreto. Y cuando la pronuncias, no estás pidiendo permiso al dinero. Le estás dando órdenes. Prepárate para escuchar. Aún no repitas, porque cuando la diga, tendrás que hablar como quien gobierna, no como quien suplica. Y todo cambiará. El dinero me sirve y corre a mi llamado ahora. Antes de seguir, necesito saber quién está conmigo. Si este canal tiene sentido para ti, escribe presente en los comentarios. Suscríbete. Activa la campana. Este no es un espacio de consumo, es un espacio de alineamiento. Y ahora vamos al punto donde la ley comienza a actuar. La ley espiritual responde a la palabra, no al sudor. Eso significa que el reino donde se forma la provisión no reconoce horas trabajadas, diplomas obtenidos ni esfuerzo acumulado. El espíritu no mide cansancio, no contabiliza sacrificio, no recompensa a quien más sufrió. La ley opera en otra dimensión, donde la única moneda aceptada es la palabra hablada con fe. Cuando trabajas sin hablar, estás construyendo en la arena. Cuando hablas alineado a la verdad, estás edificando en lo invisible, que es el único cimiento que jamás se mueve. El esfuerzo pertenece al cuerpo, el mando pertenece al espíritu, y el dinero, siendo sustancia espiritual en forma, obedece al espíritu, no a la carne. El dinero reconoce autoridad, no ansiedad. No se conmueve con lágrimas. No se apiada de historias tristes. No corre tras quien más necesita. Corre tras quien más manda. Esa es su naturaleza. Es servidor. Fue creado para obedecer la voz que lo gobierna. Así como el perro reconoce el tono de su dueño, el dinero reconoce el tono del gobernador. Cuando hablas con miedo, se retrae. Cuando hablas con súplica, se desvía. Cuando hablas con duda, se dispersa. Pero cuando hablas con certeza, con ritmo, con la convicción de quien sabe que la ley es exacta, el dinero no tiene opción más que acercarse. Porque esa es la única voz que fue programado para obedecer. Cuando hablas como súbdito, recibes migajas. Cuando hablas como trono, recibes suministro. La diferencia no está en el volumen de la voz, sino en la identidad de quien habla. El súbdito suplica, el trono decreta, el súbdito explica por qué merece, el trono simplemente ordena, el súbdito negocia con la escasez, el trono cancela la escasez y establece abundancia, y el universo, que es obediente a la ley, no cuestiona, no pide credenciales, no verifica currículum, verifica la frecuencia. Y cuando la frecuencia coincide con la del mando divino, el suministro se mueve. No porque convenciste a Dios, porque recordaste quién eres. Déjame contarte una historia verdadera. Una mujer tenía una cuenta bloqueada desde hacía 3 meses. Llamaba, enviaba correos, cobraba, suplicaba. Nada. Hasta que aprendió la ley. Dejó de suplicar y comenzó a mandar. Dijo en voz alta, esta cuenta está pagada ahora. El dinero me sirve y corre a mi llamado. No gritó. No lloró. Habló como quien firma un decreto. En 6 horas, el pago cayó en la cuenta. Sin explicación, sin aviso previo. Simplemente apareció. La cuenta parada se movió cuando la palabra cambió. Porque el dinero no estaba bloqueado por cuestiones técnicas. Estaba esperando una voz que lo autorizara a fluir. Otro ejemplo. Un hombre esperaba una oportunidad de empleo desde hacía meses. Enviaba currículums, hacía entrevistas, pero nada se concretaba, hasta que alguien le enseñó a hablar antes de actuar. Comenzó a decir cada mañana, la oportunidad perfecta me localiza ahora. Soy visto, elegido y contratado bajo la gracia. No cambió el currículum, no hizo más contactos, solo cambió la palabra. 4 días después, recibió una llamada de una empresa que ni siquiera había contactado. La oportunidad surgió después del decreto, no antes. Porque la ley espiritual no espera que abras puertas. Ella abre puertas que ni sabías que existían, en el momento en que hablas con autoridad. Y hay más. Una señora tenía un pago atrasado de un cliente que desapareció. Estaba lista para llamar a un abogado, entrar en conflicto, pelear por lo que era suyo.
Pero antes, decidió probar la ley. Dijo el nombre del cliente y afirmó: «Fulano, me pagas ahora. Ese dinero corre a mi llamado y llega hoy». Ese mismo día, el cliente reapareció, pidió disculpas y hizo la transferencia. El pago atrasado corrió cuando fue llamado por su nombre, porque el dinero no estaba perdido. Estaba esperando instrucción, y cuando la instrucción llegó, obedeció. Ahora, escucha con atención. Hay palabras que bloquean el flujo y palabras que lo liberan. Palabras prohibidas: difícil, tarda, no me alcanza, quizás. Cada vez que dices, está cañón ganar dinero, instruyes al dinero a alejarse. Cada vez que dices, tarda mucho, ordenas el retraso. Cada vez que dices, no me alcanza para pagar esto, cancelas la provisión. Cada vez que dices, quizás algún día, aplazas el bien que ya estaba listo. La ley no interpreta intenciones, obedece palabras. Y si tus palabras son de escasez, escasez es lo que vas a cosechar. Sustituciones divinas. Ahora, fluidez, orden, pago liberado. Di, el dinero viene ahora, y la ley se mueve a la velocidad de la fe. Di, mi vida financiera está en fluidez divina, y los bloqueos se disuelven. Di, mi provisión está en orden, y el desorden se realinea. Di, todo pago está liberado, y lo que estaba detenido comienza a fluir. Estas no son palabras mágicas, son códigos de activación espiritual. Cada palabra lleva una frecuencia. Y la frecuencia de la abundancia es clara, cierta, presente, no futura, no condicional, ahora. El puente bíblico confirma todo esto. Está escrito en Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. No dice que estén en poder del esfuerzo. No dice que estén en poder de la suerte. Dice, en poder de la lengua. La boca es el portal. La palabra es la llave. Cuando tú hablas vida sobre tus finanzas, la vida se manifiesta. Cuando hablas muerte, la muerte se instala. No hay punto medio. No hay neutralidad. Toda palabra o construye o destruye, o abre o cierra, o convoca o repele. Y el dinero, siendo un siervo obediente, responde a lo que tú declaras como ley sobre él. Lo invisible se organiza antes de que lo visible aparezca. Eso significa que en el momento en que tú hablas la verdad, el Espíritu ya empezó a reunir la sustancia necesaria para cumplir tu decreto. No ves nada de inmediato, pero eso no significa que no esté pasando nada. En el reino invisible, ángeles fueron asignados. Puertas fueron desbloqueadas, caminos fueron preparados, y cuando todo esté alineado, lo visible aparece. No porque esperaste, porque hablaste. La manifestación es siempre el eco del decreto. La identidad precede al método. Antes de que sepas cómo llegará el dinero, necesitas saber quién eres. Si te identificas como pobre, el método será de pobreza. Si te identificas como gobernador de la provisión divina, el método será de abundancia. Quien habla, decide lo que viene. No es el mercado quien decide. No es la economía. No es el jefe. Eres tú. Por tu palabra. Por tu tono. Por tu identidad vocal. Cuando hablas desde el trono responde. Cuando hablas desde la tumba responde. La ley no juzga. Solo cumple. No negocies con la escasez. Cierra el contrato con la voz. Si todavía estás explicando por qué no tienes dinero, estás renovando el acuerdo con la falta. Si todavía estás justificando la demora, estás firmando nuevos plazos de atraso. Para. Ya. Rompe el contrato. Di en voz alta. Cancelo todo acuerdo con la escasez. Termino todo vínculo con la demora. Me alineo ahora con la provisión instantánea e infinita de Dios. Y cuando dices eso, no estás pidiendo. Estás ejecutando una orden espiritual. El contrato viejo se disuelve, y un nuevo contrato, escrito por tu voz, entra en vigor. Prepara el cuerpo. La palabra no es solo mental, tiene que ser física. Respiración corta antes de hablar. Postura erguida. Hombros hacia atrás.
Columna alineada. Porque cuando el cuerpo se alinea, la voz se alinea. Y cuando la voz se alinea, el decreto se establece. Toma aire. Exhala el miedo. Inhala la certeza. Y cuando hables, habla con el pecho abierto, con la mirada fija, con el tono de quien sabe que la ley ya escuchó. No necesitas gritar. Necesitas ser claro. No necesitas emocionar. Necesitas ser exacto. El dinero es siervo obediente. Reconoce la voz del gobernador. Y cuando hablas así, corre. La identidad antigua necesita morir. No reformada, no mejorada, muerta. Porque no puedes gobernar el dinero con la mente de un mendigo. No puedes comandar provisión con la voz de un esclavo. No puedes decretar abundancia mientras tu alma aún se llama pobre. La ley espiritual no obedece máscaras, obedece identidad. Y si tu identidad aún está enraizada en la falta, en la lucha, en la escasez heredada, entonces toda frase que digas será contradicha por tu propio ser. La palabra tiene que salir de un yo que sabe quién es. Y ese yo no está intentando volverse rico. Ese yo recuerda que siempre fue heredero. El viejo yo suplica. El nuevo yo manda. El viejo yo negocia con la escasez, pidiendo permiso para tener un poco más. El nuevo yo cancela la escasez y establece orden divina. El viejo yo espera señales externas para entonces creer. El nuevo yo dice la verdad y las señales aparecen como consecuencia. Esa no es una diferencia de técnica, es una diferencia de trono. El viejo yo gobierna desde la mendicidad. El nuevo yo gobierna desde el recuerdo. Y el dinero, siendo siervo obediente, solo responde al segundo. Déjame ser claro. Tú aún cargas la voz del viejo yo. Ella susurra cuando llega una cuenta. No va a alcanzar. Gime cuando aparece una oportunidad. No eres lo suficientemente bueno. Refunfuña cuando intentas hablar la verdad. ¿Quién crees que eres para decretar así? Esa voz no es tuya. Es el eco de la programación antigua, del condicionamiento de generaciones que vivieron para sobrevivir, no para la ley. Y mientras obedezcas esa voz, seguirá gobernando tu realidad. Pero hoy rompes el acuerdo. Hoy la silencias. Hoy hablas más fuerte. No se trata de fingir, se trata de recordar. El nuevo yo no es una fantasía. Es la verdad que estuvo oculta por el miedo. Nunca fuiste pobre. Solo creíste que lo eras. Nunca estuviste descalificado. Solo aceptaste un veredicto erróneo. Nunca fuiste abandonado por la provisión. Solo olvidaste el lenguaje que la convoca. Y ahora, al destruir al viejo yo, no te estás volviendo alguien nuevo. Estás quitando el sudario de quien siempre fuiste. El gobernador, el heredero, el comandante de la provisión divina. Ahora, déjame presentarte a Florence Scovel Shinn, la maestra de la ley espiritual que enseñó a generaciones a hablar con autoridad. Florence no era teórica. Ella veía la ley en acción. Un día, una mujer acudió a Florence en profundo desespero. Estaba a punto de perder su casa. No tenía dinero para la renta. No tenía empleo. No tenía esperanza. El mundo diría, estás arruinada. Pero Florence Scovel Shinn conocía la ley. Y la ley dice que el suministro no viene del mundo, viene del espíritu. Florence miró a esa mujer y le dijo con claridad, no necesitas más esfuerzo, necesitas una palabra. Y entonces le enseñó a decir, Dios es mi suministro instantáneo e ilimitado. Yo soy provista ahora. La mujer repitió. Repitió otra vez. Repitió hasta que la voz del miedo se cayó y la voz de la certeza emergió. Al día siguiente, esa mujer recibió una carta. Una herencia inesperada de una tía lejana que ni siquiera sabía que tenía. La cantidad exacta para pagar la renta atrasada y 3 meses adelantados. Florence Scovel Shinn no se sorprendió. Sabía que la ley es exacta. Cuando la palabra cambia, la realidad cambia. No porque Dios tuvo compasión, porque la ley fue activada. La mujer dejó de suplicar al mundo y comenzó a mandar al invisible.
y lo invisible obedeció. Otro caso documentado por Florence, un hombre que estaba quebrado